Establecemos un contacto desde la ciudad de Barinas, específicamente desde FENATEP Barinas, en donde los maestros de esta entidad protestan de manera pacífica a propósito de más de 10.000 maestros que han migrado de Venezuela. Ampliemos más de esta información con Víctor Venegas, quien es el presidente de FENATEP en el estado Barinas. Sí, bueno, muchas gracias. Indudablemente que desde Barinas estamos llevando la voz cantante del país. En Barinas mantenemos un conflicto laboral desde inicio de este año escolar, ¿no? Las razones son múltiples. El gobierno ha desconocido las diferentes contrataciones colectivas, así como también las condiciones que hoy reinan en el país son prácticamente inlaborables. Todos esos elementos hacen un caldo de cultivo que permiten que el docente hoy deje de cumplir sus labores como debería ser. Razones muchísimas. Hoy en día tenemos una emigración de educadores que ronda más o menos el 20% de 50.000 docentes que somos en Barinas, así como el 40% de ausentismo en las aulas de clase, producto pues de la difícil situación económica y social que reina en el país. ¿Qué le dice usted a estos maestros que deciden emprender otros rumbos? Bueno, indudablemente que es difícil esa decisión, no es fácil, porque la situación que están viviendo los educadores es dramática también y eso tenemos que entenderlo. Hay educadores que no tienen cómo mantener a su familia, hay educadores que no tienen cómo sostener económicamente y socialmente a sus hijos, y eso es una decisión que indudablemente es difícil, pero es también reconocible esa decisión que han tenido los docentes. Nosotros le decimos que siempre contarán con nosotros. Esta tribulación tiene que pasar. Una vez que pase esta tribulación, nosotros tenemos que decirle al nuevo gobierno que debe haber una amnistía para todos aquellos trabajadores que de alguna u otra manera, no es que se fueron, sino que fueron expulsados por la situación económica que hoy reina en este país. Además de los maestros, existe cierta alto déficit de estudiantes en las aulas de clase. ¿Tendría alguna cifra como tal de aquellos estudiantes que han abandonado las aulas? Sí, nosotros en las estadísticas que manejamos, que es el contacto directo con nuestros afiliados, con los trabajadores, con los educadores, nosotros manejamos un ausentismo que se manejó en este año escolar del 40% en las aulas de clase, por múltiples razones. Muchos de esos niños emigraron del país, otros no pudieron sostener su escolaridad, padres que no pudieron mantener a sus hijos, el PAE, que era uno de los incentivos que tenían los representantes para enviar a sus hijos, el PAE dejó de funcionar hace mucho tiempo, el PAE funciona uno de los 5 días a la semana y lamentablemente ese día funciona totalmente deficiente. Nosotros tenemos evidencia donde se le da al niño solamente arroz con agua, se le da una arepa sin nada con un vaso con agua y en la mayoría de los casos es arroz con frijoles. Y eso es lo que se le está dando a los niños, uno de los 5 días nada más, porque los otros 4 días el PAE no funciona en Venezuela. Y eso ha contribuido a que hoy en día pues los padres no envíen a sus hijos a las aulas de clase y eso ha conllevado a tener un 40% de ausentismo escolar en las aulas de clase en el país y aquí en el estado de Barinas. ¿Cuáles son las próximas acciones de calle por parte de FENATEP Barinas? Bueno, al inicio del nuevo año escolar estamos convocando una asamblea, vamos a convocar en esa semana que inicien las actividades, una gran asamblea de educadores, ahí vamos a analizar varios temas, uno de los temas es precisamente el ausentismo escolar, tanto de los estudiantes como de los educadores, pero también hay un tema que está allí, que es el enjuiciamiento que el gobierno pretende, la criminalización que el gobierno pretende asignarle a la labor de los sindicatos. Los sindicatos magisteriales hoy en día están siendo demandados por el gobierno a través del IDENA y el 24 de septiembre se inicia un juicio contra todos los sindicatos, algo que nunca se había visto en la historia del magisterio.
Nosotros hemos alertado a las organizaciones nacionales e internacionales sobre esta situación y la primera semana del inicio de actividades escolares vamos a tener un análisis profundo con los educadores de las acciones a seguir con respecto a esta situación. Días pasados realizaban un paro cívico en cuanto a la deuda de la contratación colectiva. ¿Qué respuesta obtuvieron ante esto? El gobierno no se dignó de dar ninguna respuesta. Las federaciones a nivel nacional han mantenido un constante intento de reunión con las autoridades. Van 26 comunicados que han emitido las federaciones. Hasta ahora no hay respuesta alguna. Hay alrededor de 4 aumentos que se acordaron en la última convención colectiva de trabajo. El gobierno los desconoció, lo firmó en abril y en junio desconoció la misma firma que ellos habían plasmado en ese contrato colectivo. Y las federaciones, no nos queda otra opción sino la opción de conflicto, la acción de pedirle a los trabajadores que salgamos a marchar, a protestar, a luchar por nuestras reivindicaciones, porque de verdad esto es insostenible. El gobierno ha sido un violador constante de todas las convenciones colectivas de trabajo y eso para nosotros es inaceptable y consideramos que el nuevo inicio del año escolar va a iniciar bajo un clima de mucha conflictividad, de mucha protesta, porque para nosotros es insoportable las condiciones en las cuales vamos a iniciar ese año escolar. Escuchábamos a Víctor Venegas, él es presidente de FENATEP Barinas, nos anunciaba las diversas actividades de calle a realizar en los próximos días ante el reinicio de las actividades escolares. En el mismo sentido, él anunciaba que existe un 40% de deserción estudiantil y al mismo tiempo 10.000 maestros de la ciudad de Barinas han emigrado. Para BPI les reportó María Virginia Venegas.